¿Saben qué? Para este episodio quiero contar una historia, una anécdota personal que yo viví con alguien a quien yo conocí para este tema de todas aquellas que traen herramientas holísticas, herramientas de trabajo de preguntas con el cuerpo, que no son precisamente una terapia profunda, pero que son herramientas que nosotras hemos utilizado. Sin embargo, el tema que queremos profundizar y en lo que queremos reflexionar hoy, chicas, es por qué tus herramientas no te están alcanzando, aun cuando tienes todo este conocimiento. Entonces, yo conocí a una chica que es maestra de yoga y bueno, además ella hace una serie de terapias, ¿no? Trabaja del bloqueo emocional, terapia con cuencos, bueno, hace una serie de terapias que son buenas, que están bonitas porque te ayudan como a sostener un proceso, pero ella en su parte personal, cuando ya la empecé a conocer, era súper cerrada. Entonces me pasó algo bien particular con ella. Yo la conocí porque pues entro yo a todo este mundo del yoga y todo este mundo de más hacia lo energético, que me gustó mucho practicar y conocer. Y entonces me tocó conocerla en este mundo y algo que noté así de primera es que ella era como muy cerrada, ¿no? Muy cerrada. Tú conversas con una persona y por lo regular, pues cuando estás conociendo a alguien le haces preguntas acerca de su vida, ¿no? Bueno, ¿y tú qué haces? ¿Dónde vives? Te empiezas a conocer. Siendo yo una persona que soy como un libro abierto en donde cuento muchas cosas, hablo de muchas cosas, pues de repente se me hace muy natural hacer preguntas como de, oye, ¿y entonces por dónde vives, no? O, qué padre, ¿y cuánto tiempo tienes haciendo tal cosa? ¿Y eres de aquí? Entonces yo notaba en ella al principio, cuando recién la empecé a conocer, como preguntas muy, sí, no, dudosa para responder. Entonces yo dije, bueno, le cuesta trabajo a lo mejor compartir información, hablar de ella, no sé, le cuesta trabajo confiar en las personas. Pero nos empezamos a frecuentar, nos empezamos a ver, era muy común verla dentro de estos espacios y como que poco a poco empezamos a tener un poquito conversaciones más profundas, ¿no? Donde ella ya me contaba un poquito más de cosas de su vida y así hasta que creo yo que llegamos a un punto en donde nos volvimos amigas, ¿no? Entonces como que ella empezó a confiar en mí y se empezó a abrir y me empezó a contar cosas más personales. Igual no supe todo sobre su vida, pero sí me llegó a contar cosas más personales. Okay. Y yo empezaba a notar un patrón en ella que era súper irritable, o sea, se irritaba ante cualquier cosita que no le saliera bien, ante cualquier cosita que no saliera como ella esperaba, y bien que lo voy a entrecomillar, ¿no? Pero ante cualquier cosita que no saliera como ella esperaba, ella se frustraba, se irritaba y empezaba a manifestar como un profundo miedo sobre las cosas. Y además lo hacía todo como con mucho nerviosismo, como siempre estaba como ansiosa cuando iba a hacer algo que la sacaba de como de su zona conocida. Yeah. Y un día ella me invita a hacer un taller. Oye, me dice, oye, me gusta mucho lo que tú haces, está padrísimo de las cosas que trabajas, me encantaría que hiciéramos un taller juntas y me plantea su idea. Entonces yo le dije, claro, voy a buscar acomodarme, ¿no? A lo que tú me estás contando, a tu idea. Y bueno, para no hacerles esto más largo, planeamos que yo iba a apoyarla e iba a sostener la idea que ella traía con este taller. Yeah. Y empezamos a trabajar. Pero obviamente, pues nosotros también estábamos acá por acá haciendo mil cosas, estábamos empezando con todo este armamento del ecosistema de sabias y yo solamente estaba como apoyándola, dándole ideas, ayudándole con algunas cosas. Llegó un momento en el que posiblemente ella sintió que yo no estaba 100% entregada y enfocada a su taller. Entonces, en lugar de ella hablarme por teléfono y decirme, oye, mira, me gustaría más apoyo, me gustaría que me ayudaras más en esto, o siento que no te estás involucrando tanto, o no sé, preguntarme cualquier circunstancia que estuviera pasando, lo que sucedió fue que me habla y me empieza a gritar. O sea, ella me empieza a regañar y me empieza a gritar, pero me empieza a decir, siento que me dejas sola. O sea, de un taller
se fue a hacer temas como muy personales, ¿no? Mm. Siento que me dejaste sola, me dijiste que sí, no estás completamente involucrada conmigo. Y entonces ella se empieza a desbordar en la llamada y yo la detengo. La detengo y le explico que, pues si nuestra amistad se va a basar en que ella me exija cosas en el momento en el que ella lo pide, a la hora que ella lo pide, pues que yo pintaba una rayita y yo prefería mil veces pues que siguiéramos manteniendo una relación de amigas cordial, donde nos veíamos, frecuentábamos y todo eso, pero que no me iba a involucrar en temas de proyectos si las cosas iban a ser así. Entonces, yo hablé claro con ella y establecí un límite muy sano, ¿no? Pensando yo que si hablábamos de adulta a adulta, pues no iba a haber más problemas. Lo que resultó fue que las próximas veces que la empecé a ver, ella me evitaba, se daba la vuelta, le preguntaba cosas, llegaba, la saludaba como siempre y ella marcaba una distancia con el cuerpo se le ponía como muy tenso, ¿no? Y entonces yo empecé a notar otra vez el mismo patrón de decirme sí, no, no sé. Y entonces hubo un día en que preguntándole yo algunas cosas, porque total, ya hablábamos de mucho, ella me dijo, oye, como que a ti te gusta hacerme muchas preguntas de mi vida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tantas preguntas? Entonces en ese momento yo entendí que se había roto la amistad fugaz que había empezado a nacer y dije, ok, está bien, yo lo respeto, no vuelvo a preguntar, no me vuelvo a involucrar, no vuelvo a mostrar como tanto interés porque te sientes agobiada, pero también identifiqué que eso sucedió en el momento en el que yo establecí un límite sano con respecto a no voy a permitir que por estar cerca y porque tú rompiste esa barrerita de confiar en mí, entonces creas que me puedes tratar como tú, pues, tratas a las personas tal vez y que me puedes gritar y que me puedes exigir pues porque no quiero que se base nuestra amistad en eso, ¿no? Entonces, aquí lo curioso es, porque estoy contando esto, lo curioso es que esto que pasó en mí, yo ya lo había notado y se lo había visto en otras personas, ¿no? En otras personas que ella trataba así a las personas cuando hacían algo que para ella le encendía alertas y se ponía irritada y era distante y cortante y hasta un cierto punto grosera. La pregunta que quiero insertar es, ¿por qué? O sea, ella se dedica a hacer clases de sanación energética, hace clases de desbloqueo emocional y tiene estas terapias de yoga que son más hacia la sanación. Entonces, ¿por qué aunque tengas los conocimientos y tengas las herramientas, no te alcanza? No te alcanza para funcionar en la vida. No, güey, ya, estoy hasta la madre. Esa lucha interna entre lo que los demás esperan de ti y tus ganas de ser auténtica Hace que te pierdas fácilmente de tu propio camino y te preguntes, ¿a qué chingados vine? Porque, maga, Te enseñaron a que todo el mundo te pique el culo y tú sonrías. Está de la verga. a ti no te hablaron de ser sabia, de autoconocimiento. De vivir honrando tus dones ni tu propio ritmo cíclico. Somos Araeli Crespo Y Ame Manzano, y en este podcast te hablaremos sobre dominar el arte de ir a ti misma. conectar con tus dones y venir a tu realidad para que conviertas eso que estuvo de la chingada En algo chingón que te potencia. y puedas responder A esto vine, chingada madre. ¡Wow! Bienvenidas, chicas, al episodio número 14 de ¿A qué chingados vine? No, hombre, yo creo que con este tema sí nos van a quemar, güey. Sí nos van a quemar, pero no importa, no ¿Tú importa. crees? Yo creo que sí. A ver, tus herramientas no te están alcanzando ni te alcanzarán. Hoy trajimos este tema, chicas, bienvenidas al episodio 14. Trajimos este tema porque sí, encontramos muchísimas coincidencias, o sea, Saraeli tiene alumnas, tiene amigas, yo tengo alumnas, casi no tengo amigas. Yo cuento por unas 500 amigas porque Sara, siempre te estoy contando de muchas sí. personas.
Y encontramos estos hallazgos diagonal puntos de coincidencia muy, muy marcados en estas mujeres que se han allegado de herramientas, y voy a nombrarlas, no tenemos pedo en nombrar las herramientas energéticas, herramientas espirituales, herramientas más místicas, tarot, numerología, access consciousness, geometría sagrada. Hemos encontrado, sí, a estas mujeres que se han allegado de estas herramientas con el objetivo de sanar, con el objetivo de crecer, con el objetivo de ser más conscientes y que ojo, como dijo Saraeli al inicio del episodio, no es que las desestimemos o señalemos las herramientas porque sí que nosotras usamos las herramientas, ¿sí? Usamos muchas de las herramientas que acabamos de nombrar, yoga, meditación, o sea, todo lo usamos, ¿sí? El tema es que hemos notado, como decíamos, estas mujeres, estos patrones en estas mujeres que se allegan de estas herramientas, que las usan o intentan usarlas en su vida diaria y que estas herramientas lo que al parecer hacen en sus vidas es llevarlas a un punto muy elevado en el que están mucho consigo mismas, mucho desde la parte mental, ¿ok? Analizando todo el tiempo qué estoy pensando, por qué lo estoy pensando, cómo destruyo este pensamiento. Y en lugar de destruir el pensamiento, no hacen un trabajo profundo de, ok, ¿por qué estoy pensando esto? Me lo llevo, lo interiorizo, entiendo desde dónde viene esto, me voy hasta el fondo, descubro cuál es la verdad, pero hasta abajo, chicas, rascarle hasta abajo. Y entonces, después de pasar lo que se tenga que pasar, el dolor que se tenga que vivir, lo que se tenga que atravesar, regresas ahora sí a la vida real y la sanación que puedas tener más las herramientas ya te hacen un paro bien cabrón, te ayudan a vivir la vida. Y por ejemplo, así como lo que decía Saraeli, ¿no? Como esto que mencionaba sobre esta chica, ¿en dónde queda la conciencia? ¿En dónde queda el trabajo? ¿En dónde queda la sanación en el momento en el que vida real? ¿Quieres hacer un taller con una persona? Obviamente, el no sentir tú que esta persona se involucra hace que le grites, hace que la señales, hace que traspases esa barrera de respeto. La otra persona tiene tan trabajado su poder, tiene tan trabajado estos temas de, ok, yo sé que en este momento necesito poner un sano límite y te lo voy a poner. Y ella se descontrola, o sea, ella se entumece, como dices tú, se entume y entonces no sabe qué hacer. Y lo único que le alcanzó, aún con sus herramientas, a hacer fue, te evado, ya no eres mi amiga, ya no hay confianza. Y el mismo cuerpo, las palabras, los gestos que comunican obviamente todo el sentir de ella es pues simplemente ya no eres digna de mi confianza, me retiro. Y como este ejemplo, de verdad hemos encontrado muchos en estas mujeres que no saben cómo aterrizar estas herramientas que están en el plano elevado al, al plano terrenal y saber cómo resolver los conflictos que son evidentes de la vida diaria y de la vida real con sus parejas, con sus esposos, con sus hijos, etcétera. O en este caso, con colegas, amigas. Teníamos también una historia que contamos, me parece que en 2 episodios anteriores, de una alumna mía, Saraeli, que ella decía que ella trabajaba con una gran coach de negocios, una gran mentora de negocios. Entonces, esta alumna mía empezó pues a tener sentires, ¿no? A sentir algunas injusticias, tenía algunas opiniones, cosas que decir. Y ella tenía, o sea, se hizo del el valor y la confianza de hablar con esta coach o esta mentora y decirle lo que le tenía que decir. Y la mentora igual espiritual y trabajando con herramientas energéticas y la chingada, le dice, ¿sabes qué? Habla con el alma. Habla con el alma. Sí. Párate en un espejo
Sí, no lo confrontó con ella la Y, situación. y entonces habla con el alma. ¿Y qué pasó? Pues que se le fue su mejor mentora, que era ella. O sea, tienes un negocio en donde tu mejor mentora tiene algo que decirte y tú respondes con un háblale al espejo, rechingo a mi madre si esto, Sí. si esto no es. Como el meme, bueno, es, chingo mi madre. Sí. sí, esto no es trabajo de sanación mental. No se ve ahí reflejado. Ahí está, dicen el clavo, porque yo lo que quería, a dónde las quería llevar es que en el momento en el que no funcionas como su necesidad de control, necesita, o sea, en el ejemplo que yo les di y en el ejemplo que estás dando sobre esta mentora, donde nuestra alumna fue y dijo, oye, me gustaría decirte cosas que no me están haciendo feliz, donde yo no me siento tomada en cuenta, ¿no? Y le expresa, porque eran un equipo de trabajo. La otra le dijo, bueno, ve a hablar con el alma. Y la otra dijo, bueno, pues entonces yo chingo a mi madre, ¿no? Y lo Sí. mismo de la anécdota que yo conté, o sea, Sí. ¿qué pasa? Que estas personas necesitan controlar tanto todo lo que pasa a su alrededor, que cuando tú no entras en este juego, sienten que, oh, confía demasiado en ti. Y entonces se les encienden alertas y alarmas que no tienen nada que ver contigo, sino con aspectos que ellas no han trabajado en ellas mismas. Y es muy fácil trasladar la falta de confianza y el miedo a las acciones de los demás para no hacerte responsable de tu miedo, del pavor que le tienes a la vida y de ver y reconocer que andas por el mundo hiperprotegida con un super escudo, ¿no? Traes esta capota gruesa y donde sientes que se te abrió un poquito la capa, sientes que se te escapa el control y entonces necesitas volver a controlarlo todo porque tienes un chingo de miedo. ¿A qué le tienes miedo? Le tienes miedo a la vida. Y sí, por supuesto, esto viene de cosas que nos pasan, ¿no? Nos pasan en nuestras historias, tenemos eh, heridas que ahorita vamos a hablar de cosas muy fuertes que ayer hablábamos Ame y yo. Prepárense, espero que tengan su tacita de té para el alma a un ladito con ustedes, porque ya saben que como cada episodio venimos muy fuertes con lo que vamos a decir. Pero entonces, sí, evidentemente nos llega de heridas de nuestro pasado, pero a lo que queremos llegar, chicas, es que nosotras mismas usamos estas herramientas, no estamos en contra de las herramientas. Yo dije, o sea, conocí este episodio que compartí, fue porque yo estoy dentro de este mundo, me encanta trabajar con el cuerpo, me encanta trabajar con mi energía, me encanta hacerme preguntas a nivel de conciencia, no, me encanta, La pero espiritualidad, güey. todo eso me sirve porque traigo mucho trabajo profundo que no es de ahorita, que es un trabajo que he venido haciendo desde hace muchos años y que no se detiene, no para. Entonces me es muchísimo más fácil vivir abierta a las posibilidades y a la vida y no vivir desde la angustia y la necesidad de control. ¿Siempre fue así? No siempre fue así, sino que es un trabajo que fui haciendo. Entonces, la clave es que muchas veces eliges herramientas que son superficiales porque es muchísimo más cómodo decir que tú trabajas en ti porque tienes estas herramientas que no te llevan a profundizar en tu trauma o no te llevan a profundizar en tu herida profunda o en el abuso profundo que estás albergando dentro de ti, en tus memorias de dolor, en tu cuerpo, en tu ADN. O sea, no vas allá, sino que solamente estás en lo racional. Racionalizar es un mecanismo de defensa. ¿A qué me refiero con esto? Estar trabajando en tu mente la comprensión y decir es que yo ya entiendo, es que yo comprendo, es que yo ya perdoné, es que ya me perdoné. Estar en la mente solamente comprendiendo los procesos que tú viviste no significa que ya penetraste en el proceso. Esta es una frase que yo les digo mucho a mis clientas. A ver, comprender lo que te sucedió, comprender el trauma, comprenderlo desde decir, es que ya lo entiendo, ya lo perdoné, ya lo comprendo, no significa que tú ya penetraste en esto. Y muchas veces nos agarramos de estas herramientas porque es más cómodo racionalizar nuestros procesos y comprenderlos que penetrar en ellos.
¿Dónde está lo peligroso para nosotras? Brujeres que nos están escuchando, hermagas, ¿dónde está lo peligroso para nosotras? Que cuando tú tienes que salir al mundo a poner un mensaje, una visión de lo que tú crees, que tiene que ver con tu proyecto y que tiene que ver con tu negocio, porque acuérdense que nosotras vamos a dirigir siempre esta información hacia las que estamos creando proyectos y sosteniendo negocios de transformación, que buscamos transformar las vidas de otras personas. Bueno, hay un punto en el que tú ya llegaste y ya sabes que hasta ahí estás limitada, o sea, ya estás en un punto en donde ya tu negocio, tu proyecto ya no está dando para más, ya no está creciendo más, ¿ok? Entonces, tocas un aspecto vulnerable en ti que dices, es que yo necesito que mi negocio crezca o tener más resultados o crear más impacto o llegar más lejos con mi mensaje. Pero para que eso suceda, tienes que romper la barrera y tienes que mostrar más de ti, más de ti. Voy a usar el ejemplo que me contabas de esta chica en donde estuvo viviendo un proceso en un lanzamiento en medio de un rompimiento que le dolió. Y entonces ella decía, no quiero contar mucho de esto porque no quiero que mi ex se entere de lo que estoy haciendo. Entonces imagínate estar en un lanzamiento y cuidar lo que dices o lo que no dices porque no quieres que tu ex se entere de lo que estás haciendo. O sea, ¿cuánto miedo tienes de lo que están viendo de ti, lo que están opinando de ti, la percepción que están teniendo de ti, y eso limita el potencial con el que puedes impulsar un lanzamiento, de hacerlo pequeñito a hacer un pinche reverendo señor lanzamiento, porque te atreves, sales y muestras. Entonces, eso es lo peligroso para las dueñas de negocios, que mientras no nos comprometamos a hacer el trabajo profundo y sigamos en la comodidad de la herramienta que nos lleva solamente a racionalizar nuestros procesos, pero no a penetrar sobre ellos, nosotras vamos a seguir medio mostrando, medio diciendo, medio poniendo fuera, porque nos estamos protegiendo de abrir la cebolla, de quitar las capas y salir al mundo con toda la vulnerabilidad que nos ha acompañado a ser estas mujeres que somos hoy en día. Entonces es más cómodo quedarnos en lo superficial. Entonces sí hay una diferencia, y ahorita lo hablamos, Ame, hay una diferencia entre las que sí utilizamos estas herramientas energéticas, pero el proceso nos sostiene, nos ayuda, nos sirve, y las que están abanderándose con esas herramientas energéticas, pero están, la palabra con la que puedo describir todo lo que hemos dicho o la puedo puntualizar es, le tienen miedo a la vida y le tienen miedo a tomar el lugar, reclamar el lugar que te corresponde allá afuera. Sí, exacto. Exactamente. Y ¿sabes qué? Que nosotras, Saraeli, ayer en la plática previa a grabar este episodio, hablábamos sobre cómo catalogamos también estas herramientas, ¿no? O sea, cómo podemos darles de alguna forma una guía desde nuestra visión, desde cómo nosotras vemos estas herramientas, y que estas herramientas se forman un conjunto de sostén y contención para nosotras en la vida real, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotras encontramos dos categorías de herramientas y le sumamos la categoría de la herramienta que justo acaba de decir Saraeli, que es irte profundo hasta donde tengas que ver, saber lo que tengas que saber, revelar la verdad, los secretos, irte hasta el fondo para desde allí sanar y atravesar el proceso de transformación, el proceso de sanación que te dicta esta nueva verdad, ¿no? Entonces, nosotras catalogamos las herramientas así. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? Obviamente esperamos sus comentarios, opiniones sobre esta categorización de las herramientas, ¿no? Entonces, las primeras, chicas, es herramientas que te ayudan a darte cuenta. O sea, herramientas de date cuentismo. Herramientas que te ayudan a conocer, desvelar un poco quiénes son los villanos en tu vida, quiénes han sido las personas que te pudieron haber causado, cómo se llaman las heridas que tienes de acuerdo con lo que sientes. Darte cuenta de los pensamientos que te están llegando en cierto momento mientras estás haciendo algunas cosas o mientras estás haciendo cosas con personas y que ahí te viene un pensamiento.
Yo, por ejemplo, voy a poner muy como sobre la mesa a dos, ¿no? Que es Access Consciousness y las constelaciones. O sea, las constelaciones a mí me encantan porque sí son esta herramienta que siempre me ayuda a darme cuenta de que un área de mi vida que siento que sigue pendiente, en donde siento que necesito seguir haciendo trabajo, me muestra una respuesta distinta. Una perspectiva diferente. Por ejemplo, yo sí he constelado mucho el tema dinero. Y cuando siento que voy a constelar a mi papá, por ejemplo, en el tema dinero, me sale una cosa distinta. Sí es cierto, yo no había visto esto. O sea, y se constela y se trabaja y todo esto. Pero la terapia como tal de la constelación me ayuda a eso, a darme cuenta de otros puntos, otras perspectivas de la energía del dinero que yo no había visto, que son necesarios que las vea y hasta ahí. Es como, ok, esto viene de este lado, ¿no? Pero el trabajo de ir al fondo de, ok, pero esto que estoy viendo, ¿de dónde viene? ¿Por qué surgió? ¿Cómo surgió? ¿De dónde nació? En las constelaciones definitivamente solo se menciona, pero no existe un trabajo profundo para poder desvelar todo, por ejemplo, en mi caso, del tema dinero. Y veía un TikTok, un video, pues, de un chico que habla mucho de constelaciones, perdón, de Access Consciousness. Y él decía una definición de Access que me pareció muy simple y muy buena para traerla y entender entonces desde dónde se trabaja esa herramienta y que sepas cómo utilizar esta herramienta en tu vida. Y entonces él dice, mira, si es Access, es fácil. Si es Access, es sencillo. Si es Access, es rápido. No es complicado. O sea, si te viene un pensamiento a la cabeza y tú te haces esta pregunta de, ok, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo puedo transformar esto? ¿Qué requiero para, no sé, para transformar esto en algo distinto? Ok, te haces la pregunta de conciencia, que a veces él dice, hay preguntas que se hacen que son muy complejas, dice, pero la verdad es que Access no es lo complejo, es una pregunta sencilla. Una pregunta sencilla y entonces te das cuenta de dónde viene esto y luego lo que haces es, ok, este pensamiento no es mío o este pensamiento viene de tal lugar, lo destruyo por favor, se dice su enunciado aclarador, se destruye el pensamiento y se avanza en la vida. O sea, sí, vas a lo que sigue, ¿no? Ajá. Entonces, él incluso dice, si tú quieres profundizar en esto que estás viviendo o el pensamiento que te llegó, entonces busca otra cosa, busca otra terapia, porque eso no es Access. Access es rápido, sencillo. Me viene el pensamiento, averiguo a través de preguntas de dónde viene, ok, no es mío, o esto, o hago aquello, lo destruyo, por favor, lo destruyes y avanzas. Pero no hay una averiguación profunda de dónde viene esto. Y te digo así, tal cual él menciona. Si tú quieres ir profundo, ve a otro lado, eso no es Access. Entonces, estas herramientas, como también, por ejemplo, geometría sagrada, que hace poco di un taller, y yo tomé el taller, y también la geometría es igual. La geometría haces trazos con tus divinas proporciones, vas obteniendo información súper interesante también, súper interesante sobre tu energía, sobre tu parte masculina, tu parte femenina, etcétera, etcétera, de acuerdo a cómo nosotros enfocamos ese taller, que fue la parte de negocios. Y también, o sea, en el trazo obtienes información bien valiosa. Me acuerdo mucho que un compañero descubrió que, de acuerdo con sus trazos y la inclinación de su trazo en la hoja completa, mencionaba o ahí salió que él ha sido muy exigido por su mamá y se tiene que esforzar mucho para obtener éxito, para obtener reconocimiento. Y dice, sí, ya a huevo que sí, porque tengo 3 trabajos, porque soy mentor aquí, porque la radio, porque aquí y allá. Y entonces eso hace que yo me sienta cansado, que no estoy enfocado, siento que estoy haciendo demasiado por muy poco. Y ahora esto me lo está mostrando. Y eso para mí fue súper interesante, ¿no? Claro. Que un trazo te mostrara eso. Pero lo mismo, es una herramienta que te ayudó a ver de dónde viene esto que se está manifestando, pero tampoco hubo ese trabajo profundo
de saber, de averiguar ahora sí de una manera mucho más detallada qué onda, qué hago con esto, cómo lo trabajo, cómo lo sano, qué tengo que hacer, qué ejercicio, o sea, no hubo. Y él se fue con su, me doy cuenta, pero de hecho él está buscando la ayuda, ¿sabes? Porque él está de pronto ahí en las comunidades que armamos nosotras, pero él me lo dice, es que esto está tan enfocado en la energía femenina que hay cosas en las que siento que no coincido, pero yo estoy buscando la ayuda, estoy buscando el espacio que me entienda. Fíjate qué importante, este es un llamado para los hombres a sanar, porque ajá, o sea, voy a hacer el paréntesis. Sí. Es un llamado a los hombres a sanar, porque entonces esto nos dice cuánto se necesitan comunidades de hombres en donde sanar no sea de putos, güey. O sea, no sea de, ay, pinche joto, porque vienes a llorar, ¿no? Porque hablas O de sea, tus emociones. porque hablas de tus emociones. ¿Cuánto se necesita? O sea, que un hombre diga, pues sí, ustedes trabajan un montón con la energía femenina y todo, pero estoy aquí porque es el único lugar en donde se toca la vulnerabilidad sin sentir vergüenza por hablar de mis heridas, por tocar la vulnerabilidad. O sea, no me identifico, no es mi lugar, pero quiero escuchar la información, quiero tener la información, porque no hay un espacio seguro para mí como hombre donde yo pueda ser vulnerable y donde yo pueda tener emociones a flor de piel, ¿no? Entonces, si es un llamado, fíjese qué poderoso, que a lo mejor este es un tema para otro episodio, pero es un llamado para que nos cuestionemos un chingo, de verdad un chingo, de qué forma estamos viviendo allá afuera y con la comodidad que estamos viviendo de no hacer el verdadero trabajo, que sí es el tema de este episodio. Sí, sí, y si ustedes, igual, ya para cerrar el paréntesis que hace Saraeli, si tú, hombre, nos estás escuchando, pues eres un cabrón por estarnos escuchando. Sí, claro. Y si tú quieres o sea, quieres vivir esto, quieres un espacio seguro en donde puedas sanar, en donde puedas hablar, en donde te puedas romper y te sostengan, yo tengo un amigo que sí está haciendo ese trabajo. Entonces, también si tu mujer tienes a alguien a tu alrededor, tu pareja, tu papá, tu hermano o alguien en tu vida que es hombre y que quiere sentirse sostenido en un espacio así, mándenos un mensaje directo a @sabias en Instagram porque sí existe la comunidad, la está formando, o sea, realmente él también se atrevió hace poco a hacer una comunidad así y me da tanto gusto porque ya saben, ¿no? Yo lo he platicado en otros momentos, mi tendencia es mucho más a ser humanista y me encanta que los hombres también estén tomando este poder, que estén rompiendo igual un chingo de pactos. Claro, tú tienes 2 hombres en tu casa que te conviene, pues, que hagan el trabajo. Que se vayan ahí, por supuesto, y que también veo, por ejemplo, en el caso de mi esposo, o sea, veo todo el tiempo sus heridas, veo todo el tiempo todo lo que no se le dio. Y en las conversaciones que hablamos, ¿no? Ahí lo veo y se las hago saber de una forma muy amorosa y le digo, mira, esto es lo que al parecer estás mostrando cuando haces tal y cual, ¿no? Entonces, si existe, mándenos un mensaje a Instagram y los desviamos para que ahí los canalizamos. Los canalizamos, sí. Sí. Bueno, entonces esa es la primera categorización de herramientas, las que son para que te des cuenta. Y otras las categorizamos en sostén, o sea, en sostenerte. ¿Por qué? Porque imagínate que tú inicias tu día con un combo, o sea, metes a la licuadora y te haces un combo de lo que contigo resuene, de lo que vaya con tu energía, con tu congruencia, esas herramientas que a ti sientes que sí te funcionan, que te ayudan a estar en un estado de conciencia mayor, que te ayuden a elevar la energía, no sé, lo que tú quieras. Ese combo de herramientas para poder hacerte un ritual e iniciar tu día de esa forma, o antes de trabajar, o antes de tener una junta, o antes de tener un proceso creativo, en el momento en el que tú elijas, boom, ahí entra la herramienta, ¿no? Y entonces eso es lo que te permite sostenerte, porque este viaje de vivir la vida con pareja, con negocio, con hijos, con madre, con padre, con sociedad,
es, como decíamos en el reel de hace poco, es una arrastrada de culo De constante. constantes. Constante. Entonces, ahí es cuando necesitas estas herramientas de, ok, me doy cuenta que en la junta con mi socia pasó esto, ¿no? Algo que ella mencionó, algo que sucedió por ahí, un malentendido, no sé, whatever. Yo me doy cuenta de que esto me está afectando, entonces, boom, entra la herramienta de date cuentismo, pueden ser las preguntas, y entonces, si tú sientes que es un tema que va mucho más allá de lo resuelvo en chinga, entonces necesitas trabajo profundo, necesitas sanación, necesitas ver de dónde viene esto. Y entonces también a la par vienen estas herramientas que te acompañan para, como decíamos, tener esta energía ad hoc para lo que estás haciendo. Antes de ir a ver a tu mamá, te echas una meditación, ¿no? Sí. O sea, te echas una meditación, lo que requieras, ¿no? O sea, te haces preguntas, o sea, porque es vivir la vida así, como dice siempre Sara Eli, es la experiencia encarnada. Y la experiencia encarnada te va a arrastrar de culo si no tienes estas herramientas ni esta Claro. sanación, mi amita. Por supuesto, y es que mencionaste cosas bien, bien importantes que quiero agarrarme de ellas para contar experiencias que nos sirvan a llevarlo a nuestra propia vida. O sea, yo siempre les cuento los mitotes de Chana para que lo entienda Chancha, pero Chana soy yo. O sea, yo siempre les cuento cosas de mí. Pero a ver, dijiste, como voy por orden. Hablando de las herramientas, estas herramientas que categorizamos y que tú mencionas al principio de datecuentismo, hay muchas. Yo las he llamado antes de llamarles datecuentismo, que esa palabra la agarré porque tú empezaste a explicarle a nuestras alumnas que, por ejemplo, el espacio de Clarisa, que era lo que yo hacía con los talleres de creatividad, que ahora van a encontrarlos en las membresías de Sabias, todos los talleres de creatividad, todos los talleres de sabiduría intuitiva, tienen que ver con una parte de datecuentismo y al mismo tiempo tienen que ver con una parte de sostenerte. O sea, sí te van a sostener, sí te van a ayudar a darte cuenta y sí te van a ayudar a sostenerte siempre y cuando estés comprometida a hacer el trabajo de verdad, a hacer el trabajo profundo, que es como otros aspectos que vamos a trabajar en Sabias, ¿no? Exacto. Yo estas herramientas de datecuentismo les he llamado de autoconocimiento antes de encontrar el datecuentismo, les llamaba autoconocimiento porque te permitían ver cosas cosas de ti y tener tus momentos, ajá, tus insights, como le llamamos en psicología, pero que son, en palabras de nosotras, esas caídas de 20 donde dices, puta madre, ya entendí, ¿no? Entonces, el datecuentismo o el autoconocimiento, por ejemplo, por mencionar otras, a mí me gustó muchísimo cuando a mí me leyeron mi carta natal, por ejemplo, ¿no? Del retrato del cielo, del astrológico, del momento en el que yo llegué a la vida, cómo estamos conectadas con el cosmos del que somos parte. Entonces, fue una herramienta de autoconocimiento. ¿Fue para sanar? No, pero sí fue para ver cosas de mí en donde, por ejemplo, cuando hay una parte donde se toca tu misión de vida, tus dones, ¿no? Tus fortalezas y también tus sombras. Y entonces ya tienes la información. Ahora, ¿qué hay que hacer con ellas? Trabajarlas. Y por ejemplo, trabajar las sombras es trabajar sobre las heridas también. Entonces, ahí es donde la herramienta de autoconocimiento o de datecuentismo te invita a hacer el trabajo profundo, porque si no te quedas en la parte racional, que era lo que hablábamos al principio, y saber algo o comprender algo no significa penetrar y sanar. Entonces tenemos que tener muy clara la diferencia. Y por ejemplo, también de las herramientas también Theta Healing. Theta Healing fue para mí una herramienta de autoconocimiento porque me mostró aspectos de mi vida, sobre todo en la relación con mi madre y mi papá también, ¿no? En la relación con mis padres me mostró muchos aspectos, hice muchas preguntas también, porque Theta Healing es trabajar con tus 4 niveles de creencias. Entonces, me mostró muchos aspectos de mí y me hizo hacerme muchas preguntas con respecto a las creencias que traía yo en 4 niveles: ADN, lo familiar, la personalidad que yo creí que había formado en mi psique y al final también el impacto que tiene la cultura o el contexto donde yo crecí. O sea, temas religiosos, valores, tradiciones, costumbres, ¿no? Y entonces cuestionas muchas cosas y te das cuenta de un montón de cosas, pero luego hay que hacer el trabajo.
Y ahorita voy a entrar a ese tema incómodo porque de ahí me voy a agarrar para hablar de este ejemplo donde yo siempre digo, se los voy a explicar tranquilas y tranquilos, pero yo siempre digo, es que para mí, por ejemplo, vivir la muerte de mi mamá fue muy diferente porque yo hacía muchos años maté a mi mamá. O sea, está fuerte, ahorita se los voy a explicar. Hace muchos años maté a mi mamá y ahorita voy a hablar de eso, ¿no? Entonces, son herramientas de datecuentismo, de autoconocimiento y al mismo tiempo son herramientas que te pueden sostener. Porque, por ejemplo, cuando tú te das cuenta, o sea, cuando tú tienes datecuentismo o autoconocimiento, tú puedes hacer cosas como escribir en tu diario, hacer un journal cuando vas a empezar tu día para sostener tu trabajo o hacerte una meditación en donde relajas tu sistema nervioso antes de ir a visitar a tu mamá, pero porque sabes cuáles son tus talones de Aquiles o tus puntos en los que tienes que trabajar gracias a las herramientas de datecuentismo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Poder sostener ese trabajo, esas herramientas, no va a ser, o sea, no va a ser lo mismo que solamente lo dejes a nivel racional a que las apliques y las acompañes cuando estás comprometida a hacer el trabajo. Entonces, que quede claro algo, nosotras usamos estas herramientas, las usamos y estamos de acuerdo con ellas, pero no estamos de acuerdo en que te quedes con las herramientas en conocimiento y a nivel racional si no has hecho el trabajo profundo, porque entonces no vas a poder, como dueña de negocio, como dueña de proyecto, ser más potencial y expandir más lo que pudieras lograr si empiezas a sanar. Entonces, fíjense, algo que le contaba yo a Ame ayer y está fuerte. Cuando yo hice Theta Healing, ¿no? Yo recuerdo que empezamos a trabajar con mis creencias y yo llegué a Theta Healing porque a mí me costaba mucho la vida. O sea, yo era este ejemplo que tú dijiste, la que tenía 4 trabajos, ¿no? 4 trabajos. O sea, yo estaba dando clases en una universidad de 7 de la mañana a 11 de la mañana, daba clases en una universidad, salía a las 11 corriendo y me iba a una asociación donde daba terapia psicológica y trabajábamos grupos de terapia. Entonces, de 11:30 más o menos hasta las 5:30 de la tarde, 5:30 de la tarde, estaba en esa asociación donde trabajaba yo con grupos terapéuticos y también la consulta privada, ¿no? Y luego a las 5:30 salía corriendo porque tenía un programa de radio de 6 a 8, eran 2 horas de radio, entonces yo salía corriendo de 6 a 8. Llegaba a mi casa 8:30 más o menos a planear la clase del siguiente día de la universidad. Entonces yo me estaba durmiendo como a las 11, 12 de la noche para estarme levantando pues a las 5, 5:30, ¿no? Todos los días. Y los sábados atendía consulta en un consultorio que yo tenía en mi departamento. O sea, yo tenía un departamento con 2 recámaras, uno lo hice estudio de trabajo y el otro donde yo dormía. Entonces, los sábados habría consulta de las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Entonces era una locura, pero era la única manera en la que yo ganaba dinero, no suficiente, pero sí dinero para pagar la renta, ponerle gasolina a mi coche y comprarme la comida. O sea, pagarme servicios, pagar renta, lo básico. O sea, que aquí les voy a regalar un pensamiento que escuché de una emprendedora hace mucho que me encantó. Decía que las personas estamos siempre diciendo que lo básico es canasta básica, renta, servicios y luz. Y dice ella, para mí lo básico es viajar, comprarme cosas. O sea, ¿por qué no nos cambiamos el concepto de lo básico y abrazamos más la abundancia? Güey, para mí lo básico es viajar. Eso es mi canasta básica, menos de eso no es básico para mí, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo decía, pues me alcanza para lo básico, ¿no? Y era la única manera. Pero entonces lo que yo ganaba era a base de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y lo mismo con las relaciones afectivas, o sea, tenía una relación en ese momento que era un ir y venir, intermitente, terminábamos, regresábamos, ir y venir, ir y venir. Y entonces lograr que la relación aguantara un poquito también era a base de un montón de esfuerzo, un montón de trabajo, un montón de sacrificio,
Entonces, lo mismo con el dinero, lo mismo con las relaciones afectivas, lo mismo con el trabajo. O sea, no me podía conseguir un trabajo que fuera el trabajo, ¿sabes? No, tenía que partirme en 1500 pedazos en un día. Entonces, todo era muchísimo esfuerzo. Y yo realmente estaba cansada, o sea, estaba agotada, estaba muy cansada. Y entonces alguien me pone esta herramienta enfrente de mí y me dice, oye, es que haz Theta Healing porque necesitas trabajar con tus creencias, ¿no? Y yo, pues sí, ¿no? Vamos a eso. Y entonces cuando tenemos ese momento de datecuentismo fue porque empiezo yo a trabajar, en ese momento yo estaba abierta y yo decía, puta, pues voy a hacer lo que se tenga que hacer, pero tengo que salir de esta carrera de ansiedad, ¿no? Entonces empezamos a trabajar las creencias y de las primeras cosas que, oye, pues vámonos más para atrás de lo que tienes registrado. O sea, vete con tu mamá y pregúntale, mamá, ¿qué onda con tu embarazo? ¿Cómo fue para ti? ¿Qué pasó mientras estaba yo en tu vientre? Entonces mi mamá me cuenta muchas cosas, las he contado creo en episodios pasados, en la primera temporada, de cómo fue bien difícil para ella el embarazo, estaba joven, fui la primera, pues les costó mucho trabajo a mis papás adaptarse al matrimonio, ¿no? Entonces hubo muchas situaciones, había situaciones con mi abuelo porque mi mamá se embarazó muy pronto y mi abuelo creía que se había casado embarazada y entonces era un rechazo constante. Entonces sí fue como muy tormentoso para ella y cuando yo vine a este mundo, o sea, cuando yo llego a este mundo fue una cosa terrible. O sea, nací ahogada. Entonces ahí me dice la persona que estaba trabajando conmigo, me dice, lo que pasa es que, ¿sabes qué? El primer registro de información que tú hiciste en esto, cuando tú llegaste a esta existencia, o sea, lo primero que tú registraste fue la vida está perra, es bien difícil, hay que hacer un chingo de esfuerzo para quedarse aquí. ¿No? Y entonces, también desde que estás recibiendo información en el vientre de tu mamá, estás luchando por estar, estás luchando por estar. Entonces, para mí tuvo mucho sentido y fue como empezar a observar de manera distinta que esa información y ese comportamiento de luchar para estar no era solamente algo que yo hacía, sino mi mamá lo hacía, mi abuela lo hacía, o sea, una lucha por permanecer, una lucha por estar, un sacrificio enorme por tener cosas, conseguir cosas. Entonces es la información que yo traía conmigo. Y pues desde ese lugar yo estaba gastando absolutamente todos mis recursos personales en la espera de que por favor alguien sálveme de este pedo, ¿no? Entonces eso me tenía demostrando y entregando mucho mis dotes. Véanme, 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 mucha necesidad de validación, mucha necesidad de aprobación, mucha necesidad de ser vista, porque estaba esperando yo la chispa divina o la persona divina que viniera y me rescatara de ese pedo porque era demasiado esfuerzo. Entonces, desde ese lugar, cuando yo lo tuve, ese momento de datecuentismo, ya te diste cuenta, güey, pero ¿qué haces con esa información? Eso. O sea, ¿qué haces con esa información? Y entonces ahí yo entendí que yo me llevaba mucho a situaciones de urgencia porque quería que me vieran, quería o sea, ya a lo mejor no papá y mamá, pero sí todo lo que me hizo falta, toda la protección, toda la validación, todo el reconocimiento que a mí me hizo falta, lo buscaba a través de trabajos, a través de mis jefas, a través de mis parejas, ser rescatada, ser validada, ser protegida, porque no tuve esto, o sea, no hubo bases para esto porque todo el mundo se estaba puteando, porque todo el mundo estaba en la vida perreando la vida, ¿no? Entonces no hubo esto y, y cuando lo vi fue, ok, que necesito darme esto porque ¿quién me lo va a dar? Necesito darme esto. Y en ese momento me di cuenta que lo que yo tenía que dejar de hacer era contarme mentiras sobre mi familia y entrar en contacto con información que duele un chingo, las violencias que viví, ¿no? Yo ayer le decía, o sea, yo he reflexionado mucho y claro, yo logré hacer el trabajo y se los he contado muchísimo, pero yo he reflexionado mucho en mi relación con mi mamá y yo le decía ayer, mi mamá fue bien culera conmigo, fue súper dura conmigo, o sea, fue bien
culera conmigo. Si me dejaba de hablar, me aplicaba la ley del hielo muy cabrón, sin aviso, ¿no? Ese tratamiento silencioso que te cala porque no haces lo que ella espera que hagas, pero al mismo tiempo no saber exactamente qué esperas que haga. Y porque yo estaba haciendo primero estaba siendo una niña y luego estaba siendo una adolescente. La estaba cagando muchísimo, pero es que estaba siendo una adolescente. Y entonces, en lugar de crear un diálogo y en lugar de comprender y de ayudarme a gestionar mejor las cosas, era un tratamiento silencioso muy cabrón, porque estaba aportándome de una forma en donde sus valores, sus creencias religiosas, no la ayudaban a comprender, no le daban más criterio. Entonces era la ley del hielo, era un tratamiento silencioso que yo le decía, ahorita que soy adulta y he hecho un gran trabajo, tuve la capacidad, por ejemplo, de decirle a esta amiga de la que empecé contando la historia, decirle, bueno, ¿sabes qué? Está bien, güey, o sea, a partir de aquí abro mi espacio, gracias por el momento, por lo momentáneo de este pedo, me enseñaste cosas importantes que fue a trabajar más mi paciencia y mi tolerancia, ¿no? Pero simplemente me retiro porque no necesito ni tu castigo, ni tu validación, ni tu aprobación. Sí, ahorita, porque tengo muchísimo trabajo, pero a los 7 años, a los 13 años, a los 17 años, buscando que tu mamá te quiera, que tu mamá no te deje de hablar, buscando, tratando de entender que hiciste mal porque tu mamá tiene 3 días que no te voltea ni a ver. O sea, esa violencia estaba bien cabrona, pero no aprendimos eso. O sea, a nosotras nadie nos enseñó eso. A nosotras nos enseñaron que si nos castigaban con esos niveles severos de castigo, es porque te portaste mal. Y entonces, adivina, cabrona, ¿qué hiciste? O sea, a ver, piénsale y adivina qué hiciste para que no lo vuelvas a hacer. Y entonces era un constante estar buscando cómo sí era permitido, cómo sí era correcto, qué sí podía hacer, qué no podía hacer. Claro, adivinar, o sea, adivinar para que mi mamita a los 7 años, a los 13 años, no me dejara de querer. Entonces, cuando yo tuve frente a mí toda esta información, ahí es donde yo digo, tuve que matar a mi mamá. ¿A qué me refiero con esto? Tuve que dejar morir dentro de mi psique a esa madre castigadora, a esa madre abandonadora emocionalmente, a esa madre traicionera. O sea, esa madre violenta la tuve que dejar morir. Y cuando yo viví este proceso de dejar morir a esa mamá, me llevé a mí misma a crecer. Y son un montón de verdades que una se tiene que decir sobre de dónde viene y las cosas que te tocaron vivir y la historia que te tocó transitar para que puedas dejar menguar a esa madre y entonces puedas llevarte a ti misma a crecer. Y empiezas a crecer cuando empiezas a tocar esas heridas profundas, las lloras, te arrastras de culo, ¿no? Ahora sí, sanas y haces el trabajo tan profundo para llegar a esta parte en donde creces, te conviertes en la adulta que se responsabiliza de su bienestar, que deja de enfrentar la vida desde el sacrificio, desde el esfuerzo innecesario, desde el miedo constante, desde la angustia y desde la ansiedad. Y entonces empiezas a abrirte a las posibilidades, te abres al mundo, empiezas a confiar en las oportunidades, pero no confiar desde un lugar inocente. Aprendes a olfatear cosas, a ver cuáles sí son tus oportunidades. ¿Por qué? Porque como creces, empiezas a definir también cuáles son tus valores, qué te sostiene, cuáles son tus negociables y tus no negociables. Y entonces a partir de ahí empiezas a abrazar la vida como ya confías en ti, pues es mucho más fácil abrazar la vida con confianza. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora volteas a ver a tu padre, a tu madre, a ese clan, a esa familia del que vienes y empiezas a mirarlos desde la comprensión, desde la compasión de decir, ya entiendo por qué pasó, ya entiendo por qué lo viviste, ya entiendo por qué lo hiciste, entiendo que esa era tu conciencia, entiendo que así te trataron a ti, entiendo que tú no tuviste otras herramientas, entiendo que tú así creciste de la chingada y no lo supiste hacer de otra forma. Y entonces, desde esa adulta que siempre digo,
es muy diferente la mirada que ofreces a el lugar de donde tú eres. Pero hay una parte aquí bien importante que tenemos que hacer y no queremos hacer, que es dejar de contarnos mentiras. Es importante dejar de contarnos mentiras y de idealizar lo que no tuvimos, porque, a ver, creamos imágenes falsas de madres y padres falsos en nuestra psique para validarnos a nosotras mismas. Y entonces empezamos a decirnos cosas que no tuvimos, a contarnos cosas como de, ay, es que mi mamá es mi mejor amiga. No, güey, o sea, espérame, esa mujer seguramente te hirió un chingo. No es tu mejor amiga. Necesitas sanarla desde la capacidad de ver lo que se tenga que ver, enfrentar lo que se tenga que enfrentar y luego sí, comprenderla y perdonarte a ti, perdonarla a ella, o sea, perdonarla a ella y luego perdonarte a ti y empezarte a llevar mejor con esa dinámica, ¿no? Desde ese crecimiento que vamos haciendo. Y entonces queremos idealizar cosas como, ay, es que mis padres, y nos contamos un montón de mentiras, de cosas que no tuvimos, porque seguimos siendo esas niñas heridas que necesitan decirse estas cosas porque nos da un chingo de miedo enfrentar la verdad, romper el silencio, romper el pacto y decir, güey, mi mamá nunca me cuidó, no tuvo, no tuvo las herramientas. Era una mujer tan herida que no me pudo cuidar a mí. Mi mamá tenía tanto miedo que no me pudo cuidar bien. Entonces, cuando yo me digo estas cosas, puedo sanar, pero decirme estas cosas cuesta mucho, es tocar la herida profunda. Mis hermanos tienen mucho un discurso donde dicen, ay, no, es que cómo hace falta mi mamá. Y yo los veo, 30 y pico de años, ¿no? Y yo les digo, ¿en serio les falta mi mamá? ¿No aprendieron nada de ella? O sea, no pueden ustedes gestionarlo, no pueden ustedes resolverlo, no pueden ustedes, o sea, ¿no se han dado cuenta que desde que mi mamá murió, ustedes dos no se están matando para cabrones, ¿no? Como el video que te enseñaba yo ayer, el video que te enseñaba yo ayer de déjense de pendejadas, plebes, ¿no? ¿Sí? Este video No de esta chava que mamen. dice, ay, pero por favor, ¿no? Sí. Por favor, déjense de pendejadas. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Entonces yo soy, déjense de pendejadas, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué se cuentan estas cosas? No se están dando cuenta de que desde que menguó la mamá de los dientes de leche que no los dejaba crecer, ustedes se volvieron más responsables con su vida. No se dieron cuenta que ustedes, como ya no hay quien les acuache las pendejadas, ¿no? Se dejaron de pelear entre mis hermanos se peleaban de agarrarse a madrazos, güey. Wow. Agarrarse a madrazos, de putearse muy culero, porque era una rivalidad fraterna entre la lucha de a ver a quién quería más la mamá. Y entonces mi mamá jugaba mucho la dinámica con ellos de a ver quién demostraba ser más hijo de ella, ¿sabes? Wow. Entonces ellos se peleaban bien cabrón, súper cabrón. Y entonces ellos cuando tienen este discurso de qué falta me hace y todo eso, lo hacen desde ese lugar de idealización, porque no son capaces de decirse una verdad, de voltearse a ver entre ellos mismos y decirse, hermano, tenemos 2 años que tú y yo no nos estamos partiendo la madre. No, 3 años ya va a ser. No, ya fue 3 años, ya fue 3 años. Tenemos 3 años que tú y yo no nos estamos partiendo la madre. Wow. Y entonces, esa es una verdad tan poderosa que te lleva a tocar aspectos que no quieres decirte. Entonces, aquí, chicas, para aterrizar en el tema del día de hoy sí puede ser que tengas un montón de herramientas que están muy padres, que te sirven para sostenerte, que te sirven para darte cuenta de procesos, son herramientas de autoconocimiento, son herramientas que te ayudan a gestionar tu trabajo, tu día, tu negocio, pero si no estás profundizando, o sea, si no estás acompañando las herramientas con un trabajo muy profundo de sanación de verdad, vas a seguir en donde estás ahorita. Desde la racionalización, desde este discurso. Y entonces, si estás esperando más resultados como emprendedora, como dueña de un propósito con el que quieres transformar vidas, no va a suceder.
No va a suceder y lo estamos viendo, porque nuestras alumnas por herramientas no paran, por conocimiento no paran. Pero ¿qué onda con su miedo, su inseguridad y los complejos que no las dejan ser todo lo que son? ¿Qué mentiras se están contando a ustedes mismas sobre sus historias de vida que desde esa mentira siguen buscando validación y aprobación y por sostener esa mentira no pueden romper un silencio que las llevaría a otros niveles? Totalmente. Sí, Saraeli, y acabas de decir algo que ya habíamos platicado me parece que en nuestras juntas, algo bien importante, y es que nosotras, en este hallazgo de cuál es el villano, cuál es el hijo de la chingada, ¿no? Que no las deja, encontramos que estas mujeres que ya han puesto de alguna forma, a lo mejor de una forma muy intuitiva o de una forma desde como les han enseñado en marketing o en otros cursos de creación de contenido, han puesto como han podido sus negocios afuera, en las redes sociales, ¿sí? Entonces, son mujeres que se empiezan a atrever a hablar de a poco de sus herramientas, de qué son, no cuentan tanto sus historias, están comunicándose desde un lugar muy racional, desde un lugar muy educativo, que al final de cuentas, chicas, esto no conecta, eso nos muestra que sabes, pero si eres una mujer que está haciendo contenido de este tipo, y hay otras 50,000 tarotistas, igual que tú, güey, hablándonos del tarot. Entonces, lo único que va a pasar es que te van a elegir por precio. Es así, es Sí. así. No hay un diferenciador clave que te haga conectar con las personas afuera. Entonces, lo que hacen es, como pueden, como les alcanza su intuición aquí, ponen sus negocios afuera, ¿no? Y empiezan a publicar y empiezan a hablar y obviamente a estos negocios les hace falta mucha estructura, muchos sistemas que como lo has visto y nosotros hemos trabajado tras bambalinas en Sabias, es un chingo de trabajo lo que se tiene que hacer para levantar un negocio, mucho trabajo de oficina y mucho trabajo personal para levantar un negocio, ¿no? Entonces, horas y horas nos ha sí, tomado a ti y a no, mí. o sea, donde en serio nos encerramos horas, nos Sí. encerramos horas a trabajar. Así que aquellas que les gusta también plagiarse las cosas, créanme que no les va a funcionar porque no traen todo el trabajo hecho. No lo traen. Ese va a ser tema para otro episodio. Sí, chicas, otro episodio. Porque sí es necesario que lo traigamos a la mesa, el plagio, la Sí. piratería, pero bueno. Entonces, estas mujeres que decía, ponen su negocio, lo vamos a decir así, ponen su negocio afuera. Pero, evidentemente, como no existe ese trabajo profundo, a pesar de las herramientas que adquieran, y vas a un círculo de mujeres, y vas a tapping, o aprendes o sea, las que quieras, pero no existe una sanación profunda, están guardando secretos. Están guardando un chingo de secretos de sus propias vidas, secretos de, no sé, que se lleva mal con el esposo o que no hay una buena relación con él o ahí, ¿no? U otro de infidelidades, otro de mala relación con su mamá, una relación muy evidente en donde incluso en las familias hacen equipos para atacarla a ella. Claro. Pero afuera, pero en las redes todo es mágico, brujil, esotérico, energético y consciente. Que repito, consciente. amamos las herramientas, pero Sí. tienen que ir acompañadas de verdadero trabajo. Chicas, no les alcanza, no les alcanza. Y entonces entran ellas en este discurso incongruente, porque ellas, o sea, a pesar de vivir esto, son conscientes de lo que están viviendo. O sea, nosotros te estamos hablando a ti, mi querida brujer, que si eres consciente de que esto está pasando en tu vida. O sea, si eres consciente de que aún hay temas ahí que te duelen un chingo, que te hieren mucho, pero que no, estas herramientas que tienes no te están alcanzando para resolverlos.
Y entonces, en el momento en el que tienes que mostrarte en las redes sociales, no te atreves, no lo haces, no cuentas tu historia, no te muestras en la cámara, no hablas de estas cosas reales que te ayudarían a conectar más, te ayudarían a ser una marca, un negocio que la gente voltearía a ver por la autenticidad, pero no está pasando. Entonces, ese es también un hallazgo que encontramos, mi Almita, ¿te acuerdas? El tema de están viviendo vidas secretas. Están Sí, viviendo vidas secretas porque no se atreven, obviamente, a mostrar esto porque no hay sanación. Y cuando hay sanación, ya no hay silencio. ya no hay silencio Ya no hay exacto, qué silencio. Se poderoso. hablan, sí, se hablan de las verdades, se hablan de aquellos pactos rotos, se evidencian cosas y mientras tanto, ellas siguen entonces, como lo acabas de mencionar, idealizando no solamente a los padres, sino Lo que también a no las tuvieron, relaciones, sí, ¿sí? A las parejas, lo que a no la relación tienen con los también. hijos, claro, lo que no tienen. Eso, siguen idealizando lo que no tuvieron y lo que Y no lo que no tienen. tienen. Y Ujú. entonces esto no les da el poder, la seguridad, la certeza para atreverte a hacer estas cosas, a hablar de estas cosas y que esto le dé, por supuesto, validación, fuerza, contención a tu negocio también. Y de verdad se los queremos decir. Y nosotras porque, pues porque estamos en esta arrastrada constante, estamos en este Sí. trabajo constante. Si no haces este trabajo profundo de realmente ver lo que se tenga que ver y sanar lo que se tenga que sanar, estas herramientas de las que te has allegado no te van a alcanzar para que tu negocio sea o cumpla la visión que siempre has querido. No te va a alcanzar. Se va a quedar en un hobby espontáneo, una cuenta más en las redes sociales, una terapeuta más, eh, no sé, una consultora más, lo que quieras, una más, pero no te alcanza. El negocio que quieres te requiere más cabrona, te requiere Más hablando atrevida. sí, hablando de las verdades, hablando de realmente la vida que vives. Así, hablando de la vida que vives en el momento que la vives y cómo las herramientas, ahora sí, cómo las herramientas que usas, las herramientas que has aprendido, las herramientas que pones en práctica, eso sí, cómo te ayudan a surfear la vida diaria cuando Claro. suceden pedos, cuando hay problemas, cuando realmente está pasando mierda, porque pues sí, en un mundo en donde muestras en las redes sociales, en donde solo muestras felicidad y que sabes un chingo, no hay verdades. Ahí no hay verdades. Ujú. Y la gente no conecta en donde no hay verdad. Fíjate, Así. totalmente. Y diste con algo que te compartía ayer que había visto la película de Mulan, del live action de Mulan. O sea, no vean la película caricatura, vean el live action, Sí. está bien poderosa. En el principio, en la trama y al final hay mensajes súper, súper poderosos, ¿no? Y coincide mucho con un libro que ayer, nosotras siempre estamos buscando muchas herramientas de por eso les decimos, o sea, todo lo que estamos creando en Sabias no está inventado de, ay, se me ocurre ahorita esto. Tenemos meses trabajando en el ecosistema Sí. de Sabias porque realmente queremos ofrecer no solamente datecuentismo, no solamente una comunidad donde te queremos sostener, queremos ofrecer sanación de verdad Claro. para que esto que estás creando en tu vida tenga el impacto que quieres que tenga. Entonces, yo le contaba a Ame que me impactaron mucho los mensajes de Sabias y que ayer que estaba yo compartiéndole un libro nuevo que acaba de llegar a nuestras vidas en esta búsqueda de qué les vamos a ofrecer a Sabias. Y este libro habla de abrazar el arquetipo de la bruja sabia, ¿no? Entonces, empiezo con esta idea. Acuérdense que en Sabias, de las primeras cosas que les empezamos a hablar fueron de los 4 arquetipos, ¿no? En el De los episodio cuatro 12. arquetipos, ajá, de los 4 arquetipos. Y también en el feed están explicados los 4 arquetipos, fue de las primeras publicaciones que hicimos. Y el poder radica, chicas, en que podamos abrazar los 4 arquetipos y podamos identificar
cuando uno de esos arquetipos se nos manifiesta herido, se nos manifiesta en sombra, se nos manifiesta con miedo, ¿no? Y la idea es poder abrazar los 4 arquetipos desde un lugar en donde sanamos y aprovechamos el poder de cada uno de los arquetipos. Pero incluyan a la bruja sabia. Y ser una bruja sabia es cuando puedes hacer este recorrido de crecer, de convertirte en esta adulta que dice su verdad y sostiene su verdad, porque eres tú la que se cuida, eres tú la que se valida, eres tú la que se protege, eres tú la que se da reconocimiento, eres tú la que elige, o sea, tienes la capacidad de tomar elecciones en tu vida, de tener una conducta asertiva. Entonces, cuando tú te conviertes en esta adulta, puedes abrazar la creatividad de la doncella, puedes ser una madre también menos sacrificada, ¿no? O menos manipuladora y puede ser una mujer fértil en ideas, en proyectos, en negocio. Puede ser esa mujer hechicera que sabe negociar, que sabe vender, que sabe defender sus ideas, pero también abrazas el arquetipo de la sabia donde te sientes poderosa o donde abrazas todo tu poderío y te das lo que tienes que darte en el momento en el que tienes que dártelo. Entonces, le decía yo a Ame que no tenemos esto, o sea, no desarrollamos estas capacidades o no desarrollamos el conocimiento, la sabiduría de abrazarlo, porque nos pasó como a Mulan. Cuando empieza la película, pues se empieza mostrando el chi de Mulan, le llaman, ¿no? Que nosotras lo podríamos entender como los dones o el poder personal, ¿no? Y entonces empieza mostrando sus dones, todo su poder, su chi, le llaman ellos. Entonces se ve una Mulan bastante extrovertida, una niña que no le tiene miedo a su poder. O sea, ella no le tiene miedo a su energía, no le tiene miedo a su poder. Pero evidentemente, pues incomoda a toda la comuna donde ella vive, incomoda muchísimo. Incomoda porque no cumple con las líneas de comportamiento que tiene que cumplir una mujer hasta llegar a la casa de la casamentera, ¿no? Entonces ella incomoda, ella es vista como bicha rara y pues toda la gente de la comuna está. Entonces llega un momento en el que esa presión social ejerce tanta presión, o sea, se vuelve tan marcada porque la están viendo demasiado desde este juicio y se vuelve tanta presión que el papá de Mulan le dice: Mulan, ya te vas a convertir en un adolescente, ya es momento de que escondas tu chi. O sea, porque no vas a servir, o sea, Mulan, ya estás creciendo, ya te estás convirtiendo en un adolescente, estás creciendo, y si tú sigues siendo quien eres, no sirves, pero no sirves para qué, no sirves para adaptarte a las reglas de esta cultura, ¿no? Entonces le dice, es momento de que escondas tu chi. Pero por supuesto, y sí, lo esconde, se esfuerza muchísimo por esconder su don, su poder. Pero ¿qué pasa? Que cuando ella, pues llega un momento, que es un momento que tenemos en la vida todas las mujeres, ¿no? Llega este momento en donde algo que verdaderamente te importa, algo que verdaderamente amas, algo que verdaderamente tiene mucha fuerza sobre ti, corre riesgo de perderse, enciendes el chi. Entonces ella se va y toma el lugar de su padre en la batalla y es la mejor guerrera que tiene el ejército. Sin embargo, no es todo lo poderosa que puede ser en la guerra, porque ella está luchando esa guerra escondiendo su verdad. Y entonces hay un momento en donde la bruja con la que también tiene un combate, le dice: ¿quién eres? Y ella se presenta con la mentira que ha desarrollado, ¿no? La identidad mentirosa. Claro. Que eso estás hablando tú algo bien poderoso. Estas mujeres que tienen dobles vidas. Una, la vida secreta, lo que guardan porque les da vergüenza, el mal matrimonio, la violencia familiar, las traiciones de sus padres. O sea, eso que estás guardando te obliga a tener una vida secreta. Por una O como así de rápido, o sea, o como la historia que nos contaste al inicio. O sea, este secreto de tratar así a las personas cuando algo sale de su control.
Es Sí, también un secreto. es un una vida secreto. secreta. Es una vida secreta que oculta un miedo muy grande en ella que sí tuvo que ver con una infancia de abusos Claro, y de mucha traición en su familia y sobre todo una infancia de muchos abusos, ¿no? claro. Entonces, y tú la ves cómo es ella con su familia, con sus padres y se porta como una niña, o sea, se porta como una niña, ¿no? Y tiene este vínculo con su mamá un poquito medio enfermizo, pero está bien idealizada la imagen de la mamá. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ajá, tienes doble vida. Entonces, ahí está Mulan en su doble vida. La identidad que se creó para ser aceptada en el ejército, pero la vida oculta que le da vergüenza porque piensa que va a deshonrar a su familia si ella revela verdaderamente quién es. Y entonces le dice la bruja, ¿quién eres? Y ella se presenta con su identidad falsa. Véanlo esto, chicas, este ejemplo en sus propios negocios. Si nosotros les preguntamos quiénes son, ustedes se venden con sus servicios y su expertise y su conocimiento, pero y nos educan, pero no nos están diciendo quiénes son, de dónde vienen, cuáles son las heridas y cuáles son los secretos que no quieren romper. Entonces, la bruja le dice a Mulan, no es cierto, ¿quién eres? Y Mulan se vuelve a presentar con la identidad falsa que ha creado. Y entonces la bruja le dice, eh, bueno, pues como estás mintiendo sobre quién eres y como no estás diciendo tu verdad, eso te está debilitando tu chi. Y entonces, pues la bruja la deja golpeada. No le hace nada, ¿no? No le hace nada más, pero sí la deja tirada, la deja golpeada, la deja cansada de la batalla, pero le da esta lección y le dice, tú no estás diciendo la verdad y por eso tu chi está debilitado. Wow. Entonces, esa es una lección bien poderosa porque a todas nosotras, mientras fuimos creciendo, la cultura, la familia, los valores, la mamá o el papá nos obligaron a ocultar nuestro don, porque es un don que no empataba con los valores familiares, que no empataba con las reglas de convivencia que a todos les hacen funcionar igual sin cuestionar las cosas, pero es muy cómodo porque no sanamos y no rompemos silencios y no revelamos secretos y no rompemos pactos que duelen. No hablamos de esos abusos, no hablamos de esas violencias, no hablamos de las cosas que ya no funcionan, no hablamos de creencias arcaicas que seguimos religiosamente, pero que son súper o sea, duelen, ¿no? Calan, te roban poder, te limitan, te cortan las alas. Entonces no O hablamos de las eso. transgiversamos. O las transgiversamos, o Exacto. sea, como dices, o sea, idealizamos. O sea, hablábamos de una chica que es igual, fue nuestra alumna y ella habla mucho de, es que afortunadamente yo tuve una mamá y la Ujú. insertas, ¡pum! Inserte usted aquí Sí, una pero mentira. una mentira. No, ella Sí. platicas con ella y dice, no, es que afortunadamente mi mamá siempre estuvo para mí. O sea, inserta la mentira, pero en la postura, en el discurso, en la conversación, en la forma en la que su negocio constantemente tiene piques y piques y piques y piques, te das cuenta que la energía femenina está lastimada. Pero necesito contarme la mentira de que tuve esta mamá tan perfecta. Eso, que me apoyaba, que me permitía, y no es verdad. No es verdad, no es verdad. Ahora, ¿para qué estamos diciendo esto? No, pues ustedes quieren romper o sea, ¿ustedes quieren hijas peleadas con sus madres? No, no queremos hijas peleadas con sus madres. Queremos mujeres adultas que aprenden a darse lo que necesitan, que son capaces de sostener su verdad y su visión, que dejan de ser esclavas de los secretos, de las heridas, de los abusos que vivieron y que pueden ver a sus madres de mujer a mujer, para Así que es. dejen de necesitar la validación y un reconocimiento que no las está dejando crecer y ser todo el potencial que son. Y es un trabajo bien profundo que necesitamos hacer. Es un trabajo bien cabrón, porque duele mucho. O Así es, sea, Vanessa. en mi experiencia, yo me acuerdo en mis primeras terapias de Theta Healing, y aquí también porque es importante hacer el trabajo de sanar. O sea, cuando yo empecé a limpiar mi sistema de creencias,
Yo recuerdo como en la tercera terapia, yo pasé una noche vomitando, con diarrea, o sea, depurando todo y llorando y llorando y llorando. Pero yo sabía lo que estaba pasando en mí. ¿Y por qué me pude sostener? Por trabajo profundo. O sea, si no tienes esta capacidad o si no tienes este trabajo hecho, tampoco te vas a poder sostener cuando las herramientas que tienes te golpeen, o sea, te toquen la conciencia y te digan Eso, cosas. eso. Cuando te des cuenta, cuando te sigas conociendo a través de las mismas herramientas que estás utilizando, Ujú. pero nada más te quedas con el, ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo identifiqué y lo destruyo en el momento. Así no. Así No. no. Mi almita, y hemos estado hablando mucho, por ejemplo, de la sanación. O sea, hemos estado hablando de, ok, existen herramientas de autoconocimiento y que te sostienen, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo pensar en que en ese momento, hace un año, ya casi, diciembre, hace un año, en una reunión familiar, llega un familiar, porque pues no es un familiar directo, un familiar, y me hace un comentario sobre mi cuerpo, ¿no? Ujú. Entonces, lo único que yo pude hacer en ese momento fue callarme. De verdad, no sabía, no supe qué hacer. Así me desarmó el hijo de su puta madre. Me, Sí. me desarmó, o sea, fue como... Te perdono, hijo de tu tu reputísima putísima madre. Tenemos un mantra nuevo cuando alguien te haga una chingadera. Tú, te perdono, hijo de tu reputísima madre, te Sí. perdono. Así. Entonces, o sea, me desarmó, no supe qué hacer, lo único que pude hacer fue me callo y cuando todos se fueron, fui con mamita y papito a Mm. decirles, oigan, ya no quiero que él venga a la casa. O sea, no quiero que él venga a la casa porque es mala persona. Pero Ujú. yo, o sea, y acudí a mamita y papito cuando mamita y papito tampoco han sabido cómo resolver esos pedos. Fue así de, pero Nunca. ¿cómo si es tu primo? ¿Cómo no lo vamos a dejar entrar? Claro, o sea, nada más ese, ay, qué mal plan, ¿no? Pero nada más, o sea, Sí. nada más, porque es lo que les alcanzó, ¿no? Para poder resolver el conflicto. Pero, por ejemplo, yo puedo pensar en una herramienta que pude haber utilizado en ese momento y pudo haber sido Access Consciousness, o sea, hacerme esas preguntas de por qué me está diciendo esto, desde dónde, lo destruyo, esto no es mío, la. O, por ejemplo, aprendí hace mucho con una gran maestra, también me enseñó algunas estrategias de tapping. Ujú. Entonces igual, o sea, pude irme al baño, me hago tapping, A güey, y en ese momento... toquetearte. Te fuiste al baño a toquetearte, güey. Y en ese momento, mira, ya salgo así de chingas a tu madre psíquicamente, ¿no? Te Sí, perdono, hijo de perdón, tu hijo de tu puta. reputísimo madre. Sí. Pero yo no te, ya me desarmó. O sea, en ese momento Claro. yo no pude. Entonces, ya hemos hablado de estas herramientas de autoconocimiento y estas herramientas que te sostienen en la vida real. Pero mi almita, cuando hablamos de sanar, de sanación, ¿qué es entonces lo que sugerimos en Sabias? ¿Qué es en lo que Sabias les puede brindar si es que a través de este episodio y los siguientes se van dando cuenta de muchas cosas, o sea, les van cayendo veintes, van conociendo, o sea, se empiezan a cuestionar y dicen, sí, a huevo, yo ya identifiqué y necesito esa sanación que no he tenido y lo que no me permite crecer y lo que no me permite brillar y lo que no me permite tener seguridad en mi negocio, en mi proyecto o en mi vida? Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos en Sabias para ese Reparenti. tema de sanación? Reparenti. Nosotros hicimos un programa para para la penúltima generación de Transfórmula de este año, porque todavía va a entrar una nueva, ¿verdad? Está Sí. ahorita una nueva. Bueno, para la penúltima generación de Transfórmula, que es el programa de mi almita, piloteamos un programa que nos queremos traer a, a Sabias. Los resultados han sido extraordinarios, chicas, en tema de conciencia y en tema de hacer el trabajo incómodo. Y hay como todo, ¿no? Hay unas que empezamos a hacer el trabajo y se entumieron, así de no mames, eso está muy cabrón. Muy Y perro. las perdono, hijas de su puta madre, por haber tocado mis heridas, Sí. pero ya me voy. No, o sea, hay como todo. Están las que todavía les cuesta mucho romper el mecanismo de defensa, donde me protejo, me protejo, me protejo, no entras, ¿no? Sí. Y se quedaron a nivel racional.
comprenden el proceso, comprenden la herramienta, pero incluso eso, o sea, incluso ellas nos dijeron, esto está fuertísimo, güey. Y las consecuencias es eso, que ya no pudieron seguir avanzando ni en sus negocios. Pero también existió este otro grupo de valientes que además la mayoría de ellas ya se inscribió, bueno, no la mayoría se inscribió en el retiro. Hay una parte de ellas que van a ir al retiro, van a ir a la que la resabio a finales de noviembre, 24, 25 y 26 de noviembre, por si usted escucha esto. Tenemos de la que la resabio, ¿no? Les hemos dejado mucha información en la cuenta de Sabias, pero que estas que además se van al retiro dijeron, no, ni madres, güey, a mí sí me van a tronar, truénenme bien, ¿no? Sí. Y entonces del programa brincan a terapia, están así tronándonos los dedos para que activemos ya la membresía, o sea, nos traen con un cohete metido En el culo. porque quieren en el culo, porque quieren la terapia, quieren la membresía, de lo impactante que fue reparenting en sus vidas. Porque, ¿qué hacemos en reparenting? Indagar sobre las heridas profundas, indagar sobre los niveles de creencias. O sea, a ver, primero hablamos de qué pedo con nuestra autoestima, ¿no? O sea, qué pedo con nuestra capacidad de elegir, movernos con confianza y seguridad en la vida, la autoestima, el autocuidado, cómo ando con mi autoconocimiento y si yo realmente tuve las bases para abrazar el éxito en mi vida, sea cual sea la definición de éxito que le quieras aplicar a cada área de tu vida, pero si soy capaz de sostenerme en este proceso y este camino. Y entonces lo primero que entendemos es, dejo proyectos sin acabar, me rajo en el momento en el que tengo que enfrentar mis ideas, estoy esperando que alguien me rescate, empezamos a cachar como estos patrones de comportamiento que nos siguen regresando al punto de frustración, al punto de dolor, al punto de alguien sálveme de este pedo, por favor alguien hágase cargo de mí, ¿no? Y no importa que el precio que yo tenga que pagar sea tragarme toda la mierda que me tenga que tragar, siempre y cuando llegues y me des mi paletita y te hagas cargo de mí. Y entonces cuando descubrimos esto, ahí ya es una invitación a indagar entonces desde qué herida viene. Indagamos en las heridas profundas y cada herida profunda lo que hacemos es identificar desde dónde se repite ese patrón y esa herida. Porque nosotras venimos de un sistema, de un clan, que muchas de esas heridas no fueron solamente de nuestra crianza, sino que son pactos que nuestra familia viene repitiendo de generaciones atrás, abuso tras abuso, violencia tras violencia, y entonces vamos identificando en qué nivel sucedió esto y cuánto se tiene repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y entonces, no nada más es caer en cuenta. Creo que el programa de reparenting que creamos tiene todos los momentos. Date cuentismo, o sea, caer en cuenta de cómo llevarte a atravesar el proceso, cómo sanar, porque estamos dando ejercicios aplicables que te llevan a atravesar la incomodidad, a atravesar el dolor, a tocar la herida, aprender a darte recursos que te permitan saber qué hacer con la herida, cómo la transformas y cómo conviertes cada aspecto y cada aprendizaje en algo que potencie tu propósito, tu misión, tu proyecto de vida más importante y además tiene herramientas para sostenerte. Entonces queremos darte el combo completo, date cuentismo, sanación, sanación y sostén, ¿no? Y entonces al final lo que logramos cuando atravesamos por todos estos niveles es crear la identidad que cuenta nuestra verdad, o sea, desarrollar esta psique que cuenta nuestra verdad. Y cuando hablamos de nuestra verdad, la hablamos desde el poder, la hablamos desde los dones, la hablamos desde esta capacidad de saber de dónde vengo, cuál es mi historia, pero estoy sana, o sea, la comprendo, estoy en reconciliación con esta historia, ya no la idealizo y me doy cuenta que en lugar de tener una vida secreta, todo eso me potencia porque me ha dado cosas que me hacen ser quien soy ahora. Entonces, armamos el combo de date cuenta, sánalo y sostente en el proceso de manifestar todo lo que tú quieres porque creas esta identidad que dice tu verdad, que cuenta tu verdad y la cuenta desde tus dones. Algo que yo le decía a Me que escribí ayer fue porque de repente he tenido mucha lluvia de ideas y vengo y vacío ideas para que luego le podamos dar forma a las cosas, ¿no?
Y le decía, me estaba bañando y literalmente salí corriendo, salí corriendo para escribir una cosa que dije, no se me puede pasar. Y entonces algo que yo escribía es justamente que necesitamos renunciar a estos discursos motivacionales de que todo es pensamiento positivo y dejar de sentir vergüenza por lo que sentimos, dejar de sentir vergüenza por nuestros procesos, dejar de que nosotras somos perfectamente capaces de atravesar la mierda y convertirla en oro. Y entonces yo contaba, no, o sea, por ejemplo, decía, no, todo el año pasado que teníamos reuniones y teníamos juntas, pero esto nos pasaba a las dos, no nomás a mí. De repente podíamos traer una situación en donde en media junta estábamos hechas un pinche mar de lágrimas, ¿no? Y entonces era, cualquiera de las dos pudo haber dicho, uy, no mames, o sea, ¿qué pedo? ¿Cómo te sostengo? ¿Qué puta frustración? O sea, estás hecha una cagada. Estás en esta junta, estás hecha una cagada y no sé qué hacer con esto y entonces me pongo intolerante, me frustro y no, o sea, era una cosa de llegábamos a las juntas hechas cagada y vaciábamos todo lo que traíamos y juntas encontrábamos cómo hacer la mierda oro. Oro. ¿Qué pedo? Esto que te pasó, güey, esto que te está cargando la chingada, ¿cómo se convierte en mensaje, güey? Porque ¿cuántas no se sienten así? ¿Cuántas no están atravesando por esto? ¿Cuántas no se están dando? Entonces, lo que teníamos siempre, o lo que hemos tenido siempre, porque lo seguimos teniendo, es la capacidad de poder poner nuestros procesos personales más íntimos, más profundos, más cagados allá afuera y convertirlas en herramientas porque sabemos que les van a servir a aquellas que todavía no dan este paso. Entonces, lo cuento porque reparenting te lleva a eso, que la mierda se convierta en oro. Pero lo puedes hacer, lo puedes hablar, lo puedes mostrarlo porque ya no te aplasta, ya no te avergüenza, porque lo sanas. Eso es lo que estamos creando para sabias. Así que, bueno, pues si ustedes están interesadas en esto, en la sanación, en ya no esconderse, en hablar de sus verdades y como dice Saraeli, en transformar la mierda en oro. Sí. Me encanta esta pinche transformación, güey. Sí. Transforma la mierda en oro. Pues sí, existe Reparenting y van a existir muchos más talleres y membresías para que tú puedas estar acá, te sanes, te sostengas, tengas la fuerza, la certeza y seas tan hija de la chingada tan hija de la chingada en tu negocio porque tu negocio te necesita así, siendo hija de la chingada. Y Saraeli, ya por último, me encantaría que nos platicaras así de el énfasis que haces tú mucho de hacer terapia, pero desde una psicología sí. que entienda a las mujeres, ¿no? Y que es además algo que has desarrollado tú, que a mí me impactó, de verdad que cuando hablamos de esto la primera vez, que fue la psicología femenina del emprendimiento, para mí fue como un wow, todo el mundo debería saber esto, todas las mujeres deberían conocer esto, ¿no? Entonces, que sepan obviamente que estas herramientas están creadas desde esta psicología femenina del emprendimiento. Sí, y mi base, siempre lo digo, la mentora, la mujer que me introdujo a este mundo, la doctora Clarisa Pincola Estés, que tiene el mejor libro que van a leer en su vida, Mujeres que corren con los lobos. Ella nos ofrece a través de cuentos terapéuticos, a través de historias que trabajan mucho con información enterrada en lo más profundo de nosotras, trabaja con lo arquetípico femenino. Y ella sostiene algo que yo volví mi lema de vida. Ninguna psicología, que es toda la psicología que tiene el ecosistema de sabias y todo lo que estamos ofreciendo, tiene esta base. Ninguna psicología que no contemple lo cíclico femenino o lo femenino sabio nos sirve a las mujeres. O sea, ningún proceso que no trabaje en reconectarte, en recordarte, en regresarte a los ritmos naturales de tu ciclicidad, que no contemple los procesos creativos de la mujer, que no contemple esta sabiduría en lo femenino, te sirve, porque cualquier otro enfoque sigue siendo desde esta idea de los ritmos que no se alinean a lo cíclico femenino. O sea, no podemos, dice Clarisa, y yo lo abrazo mucho, no podemos tratar a la mujer, tratarla, o sea, en ningún tratamiento, obligándola a que siga tratando de encajar
en aquella cultura que le ha pedido vivir dormida siempre. O sea, no podemos dar un tratamiento a una mujer en una cultura que la ha obligado a adaptarse a ritmos que son completamente artificiales. Entonces, ninguna psicología que no contemple los procesos femeninos te va a servir. Ninguna. Entonces, esto es algo, yo sé que muy rompe bolas o rompe madres, porque yo no tengo nada en contra de mis colegas hombres, no tengo nada en contra de ellos. Sigo, no, ahorita la verdad no puedo decir que conozco de cerca a un hombre que admire su trabajo de cerca, pero sí sigo autores, psicólogos, sigo cuentas en Instagram de psicólogos hombres que me parece un trabajo extraordinario el que hace, pero lo hacen en campos que me parece que son muy buenas sus aportaciones, en la neuropsicología, más hacia la ciencia, o sea, me parecen buenísimas sus aportaciones. Pero creo que las mujeres necesitamos una mirada, siempre vamos a necesitar una mirada a lo femenino sabio. Y si la psicología en la que te estás tratando te sigue llevando a adaptarte a una cultura que ha ido en contra de lo femenino sabio, no te va a ayudar, no te va a servir. Ya. Qué poderoso, mi almita, qué poderoso. Y pues bueno, ahí está la invitación, chicas, la invitación amorosa a que de verdad se pongan el cohete en el culo. Pónganselo. Por ahí pónganselo, alguien nos hermanas. decía de, ay, por favor, un descansito, ¿no? Creo que Sorry. Ron nos comentaba en Sí. un reel, por favor, un descansito, y luego tú le dijiste, y si mejor movemos más el Más culo. cohetes en el Sí. culo. Así que la invitación amorosa, nuestras queridas hermanas que nos escuchan a Reparenting, quédense muy pendientes de la cuenta, quédense muy pendientes. Aquí abajo les vamos a dejar el link obviamente, a Instagram o a otras redes sociales, pero también quédense pendientes porque ya vamos a estar abriendo inscripciones a una masterclass en donde vamos a explicarte precisamente esto. Bueno, vamos a darte muchísimo valor ahí, que va a ser este primer acercamiento a que si tú tienes dudas o a que si tú quieres saber cómo o a, no sé, si de pronto no te sientes lista, sé que esa masterclass va a ser lo que te va a preparar o te va a poner en esta sintonía y que te des cuenta realmente de qué es lo que tú necesitas. Es simplemente una masterclass con mucha conciencia y que abras los ojos, que abras realmente los ojos, los oídos y ese olfato intuitivo, ¿no, mi almita? Claro. Entonces, pues bueno, ahí queda la invitación. Muchas gracias por escucharnos en este episodio en el que sé que quizá algunas cosas que platicamos puedan ser incómodas, que te saquen de la zona, pero elige algo y este aprendizaje me encantó que te dijeron a ti sobre un review que hicieron del podcast. Hay gente, nos lo dijeron, hay gente que va a preferir enojarse que hacer reflexión con lo que hablamos aquí en este podcast. Uh-huh. Entonces, elige la reflexión, elige la conciencia, aunque sea incómoda, aunque sea difícil, aunque sea directa, aunque sea como sea, elige la reflexión y no el enojo ante lo que estás escuchando. Y pues gracias. Gracias chicas por acompañarnos hasta acá. Y pues nada, que estén súper al pendiente de Sabias porque ahí van a saber todo lo que se viene, las masterclass que vamos a estar teniendo cada semana. Y muchos eventos. Si están escuchando esto antes del finales de noviembre, pues tenemos el Aquelarre Sabio y eso. Quédense con nosotras en la cuenta de Sabias que ahí les avisamos absolutamente de todo lo que está disponible para ustedes. Así es. Otra vez, gracias por escucharnos y pues entonces nos saludamos en otro episodio. Bye. Bye. Ya, lo dijimos. Nos van a quemar en leña verde, pero son cosas que se tienen que decir, hermaga. Queremos recuperar el poder en nosotras mismas que por los siglos de los siglos santos nos han quitado. Porque este hogar es impúdico, cabaretero, sangrante, rumbero, dichoso, sabroso, gozoso, deseado y no alcanzado, amado y odiado, aclamado en el infierno y puerta en el cielo. Somos todo y somos nada. ¡Vivan las multimamadas! La hechicera de tu altar. Y como hechicera, no me vas a amar, me vas a venerar. Y para que no te quedes toda la semana sin tu dosis de poder, síguenos en nuestras redes sociales como Sabias, con 4 As. Nos escuchamos en el siguiente episodio.